Dios los bendiga, soy el pastor Gilberto Gutiérrez de la Iglesia Bautista Oreb de México DF. Me da mucho gusto saludarlos en este martes 8 de octubre de 2019. Primero el Evangelio, el mensaje del primer Evangelio, el Evangelio de Marcos. Estamos en el devocional número 76. Una tarea de vida que confronta la religiosidad, le llamaremos al devocional de hoy. Está basado en Marcos capítulo 12, versículos 35 al 44. Hagamos una vez más nuestro repaso de los principios que hemos aprendido: compromiso, renovación, inspiración, santidad y tarea de vida, y este último es lo que estamos estudiando ahora. La fe cristiana no es nada sin la acción. Los cristianos actuamos, hacemos algo en virtud de lo que profesamos. Se requiere de mucha valentía, déjenme decirles, para hacer lo que el Señor hizo en el pasaje que hoy leemos. Días atrás dejó de entrar a las ciudades y solo enseñaba en los desiertos, en las afueras de la aldea, pero ahora parece que en forma deliberada confronta a los hombres y mujeres con su equivocada religión, es decir, los confronta desde el punto de vista que vino a traer él, el cristianismo verdadero, confronta su equivocada religión. Cualquiera podría decir que debió ser más prudente o tolerante por cuestión de las tradiciones, que no debió provocarlos tanto, pero él bien sabía cuál era su misión y estaba dispuesto a realizarla a pesar de que conocía el costo de la misma. Ahora lo vemos no solo respondiendo preguntas, sino reprobando con valor algunas de las falacias de la religión que tenía el pueblo en la ignorancia y la esclavitud espiritual. Leamos el pasaje, dice así: Mientras estaba enseñando en el templo, Jesús respondiendo decía: ¿Cómo es que dicen los escribas que el Cristo es hijo de David? David mismo dice mediante el Espíritu Santo: Dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos debajo de tus pies. David mismo le llama Señor. ¿Cómo es pues su hijo? Y la gran multitud le escuchaba con gusto, y en su enseñanza decía: Guardaos de los escribas, a quienes les gusta pasearse con ropas largas y aman las salutaciones en las plazas, las primeras sillas en las sinagogas y los primeros asientos en los banquetes. Estos que devoran las casas de las viudas y como pretexto hacen largas oraciones, recibirán mayor condenación. Estando Jesús sentado frente al arca del tesoro, observaba cómo el pueblo echaba dinero en el arca. Muchos ricos echaban mucho, y una viuda pobre vino y echó 2 blancas, que equivalen a un cuadrante. Él llamó a sus discípulos y les dijo: De cierto os digo, que esta viuda pobre echó más que todos los que echaron en el arca, porque todos han echado de su abundancia, pero esta de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. ¿No es cierto que se trata de una palabra, la que pronuncia el Señor, muy atrevida, desafiante? No hay gran diferencia entre aquello y lo que pasaba, entre lo que pasó en aquella época y lo que pasa el día de hoy entre nosotros. La verdad es que vivimos situaciones semejantes. Las religiones y los líderes religiosos de todos los tiempos tienen la tendencia a ocultar la verdad y a corromper el verdadero mensaje de Dios. Por eso hace falta que los que somos líderes religiosos, los que somos pastores, los que somos maestros, hagamos siempre sistemáticamente una reevaluación de nuestras creencias, un análisis de lo que creemos a la luz de la palabra del Señor, y que sigamos estudiando y descubriendo nuevas cosas que nos ayudan a mantenernos en la palabra y en el Evangelio puro, tal como el Señor nos lo enseñó. Por eso es tan importante que cada uno de nosotros, con la capacidad que Dios nos dio, nos mantengamos en comunión con el Señor, además, para cuidarnos de no caer en los mismos fanatismos, excesos y pecados. He aquí algunas de las enseñanzas de estas declaraciones del Maestro. Primera, el verdadero cristianismo es creer en el Cristo verdadero. ¿De qué estoy hablando? No es que hay otros Cristos. El problema es que hay quienes quieren crear otro Cristo a gusto personal. Los escribas de aquella época habían definido la personalidad del Mesías, y este no era como el Mesías verdadero que estaba frente a ellos. Le llamaban Hijo de David, y Jesús les hizo ver que esto no podía ser. El Mesías fue llamado Señor por David, así que con estos argumentos Jesús echó por tierra los conceptos equivocados de los religiosos de su tiempo. No hay razón para creer en Jesús a nuestra manera. Hay una manera como Él quiere que le conozcamos, y eso es lo que estamos haciendo en esta experiencia de estudio del primer Evangelio. ¿Recuerdan cómo llamamos a Jesús en una forma muy típica, una frase muy común entre los evangélicos? Decimos que Jesús es nuestro único y suficiente Salvador, Señor y Salvador. Él es nuestro Señor y Salvador. Y si es nuestro Señor, merece todo nuestro respeto y merece que lo conozcamos tal como Él quiere ser conocido. Como el domingo nos decía en la iglesia que soy pastor, nos hablaba el Señor por su palabra, y aprendíamos que cuidado con ese irrespeto que algunos
tienen con el Señor. Pretenden hablarle con demasiada, no sé, informalidad y piensan que uno le puede decir al Señor, oye Señor, ¿qué te pasa? Porque no, no se puede. Cuidado con eso. Es Señor. Si es nuestro Salvador y es nuestro amigo y es nuestro Padre, ciertamente, pero también es Señor. Es el Rey. Somos sus súbditos, somos barro y Él es el alfarero. Así es que el verdadero cristianismo es creer en el Cristo verdadero y no en el que nos hemos fabricado nosotros. Porque de repente hay gente que dice así con una gran confianza, con una gran desfachate. Dice, no, es que Jesús es así. ¿Quién te dijo que es así? ¿De dónde sacaste que es así? Si lo sacaste de la Biblia y ahí dice que es Señor, ahí dice que es Salvador, ahí dice que es proveedor, ahí dice que es Maestro. Eso es lo que debemos respetar y creer en el Jesús de la Biblia, en el Cristo verdadero. Y eso es cristianismo. Lo demás es superstición. Lo demás es religión que nos hemos inventado nosotros. Además, creer en el Cristo verdadero nos convierte en revolucionarios. Le voy a decir por qué. El verdadero cristianismo confronta la tradición religiosa. Convierte a los cristianos en revolucionarios, en gente incómoda para el sistema. El Señor no podía ser más franco en estos momentos y su franqueza se torna cada vez más peligrosa. Podemos decir que literalmente se estaba echando al sistema religioso político de su pueblo en su contra. Un escriba era un estudioso de la ley, un teólogo, un maestro, un experto de la religión, y el Señor no tuvo temor en decir a sus discípulos que se cuidaran de ellos cuando cuando no actuaban conforme a la verdad, porque decía claro eso, Señor, que cuídense de ellos, y luego dijo por qué, porque no actuaban conforme a la verdad. Parece que este es el problema en todo el mundo y en todos los tiempos. La gente de todas las religiones se queja a menudo de algunos líderes o clérigos que entronamos en su jerarquía y se olvidan de su llamamiento y se dedican a ejercer el poder y no el amor. Tengamos cuidado de la hipocresía religiosa, porque recuerden, creer en Cristo, en el Cristo verdadero, nos convierte en revolucionarios. Por eso Jesús dijo, entre otras cosas, no crean que vine a traer la paz, vine a traer la espada entre el hermano y la hermana, entre padres, entre suegras y nueras. Y se refería, porque en otro pasaje dijo que vino a traernos la paz, aunque aclaró, no como el mundo la da, yo os la doy. Se trata de una paz espiritual, una paz interior, una paz que tiene que ver con estar a cuentas con nuestro Dios. Pero cuando dijo que no vino a traer la paz sino la espada, se refiere a eso. El cristiano se convierte en un revolucionario y resulta incómodo para algunos preceptos. El día de hoy, por ejemplo, la ideología de género está por todas partes. Hay edificios y casas particulares que tienen una bandera del movimiento gay y resulta que se sienten orgullosos de poner eso. Hay templos evangélicos, templos de diferentes religiones que tienen esa bandera manifestándose adeptos de ese punto de vista que no es otra cosa que la destrucción de la humanidad. Ese punto de vista que es una aberración, que es una contradicción de la ciencia, porque es un absurdo científicamente hablando. Es un atentado contra la verdad en su más básico y más completo significado. Está fundado en una mentira, pero que resulta que por popularidad, por decreto, se ha terminado aceptando. Y bueno, están platicando en una clase o en una conferencia o ahí en la plática de refresco a la hora de la comida en una fábrica y todos opinan lo mismo y llega el cristiano con su opinión correcta, por cierto, con su opinión verdadera, con su opinión que tiene su origen en la palabra del Señor y es incómodo, es molesto, es un revolucionario. Y bueno, tenemos que reconocer al Señor Jesucristo, lo crucificaron por eso. Y así es que no temamos, pero también no ignoremos que se acercan tiempos de persecución para el cristiano. Se acercan tiempos en donde el mundo otra vez nos perseguirá a los cristianos, porque ciertamente no aceptaremos jamás esas posturas que se manejan en el mundo. Y esas posturas que incluso pretenden crear un nuevo concepto de Dios, un concepto de Dios cómodo para la gente, un concepto de Dios que no incomode a nadie, un concepto de Dios que no ofenda a nadie. Pero resulta que el concepto de Dios de la Biblia ofende al pecado, ofende al mentiroso, ofende al injusto, porque es un mensaje de llamado a la santidad, de llamado a la verdad. Así es que sí, tengamos cuidado de la hipocresía religiosa. Por eso les propongo, como hemos hecho en
en los anteriores estudios. Les propongo que oremos en el sentido de lo que llevamos aprendido del acróstico. Comprometámonos con el Señor Jesucristo. Renovémonos en su gracia. Recuerden que renovarnos es poner en nosotros nuevas cosas buenas. Inspirémonos en su palabra, vayamos a su palabra todos los días y aprendamos de él como estamos haciendo ahora. Santifiquémonos por su Santo Espíritu que vive en nosotros. Y recuerden que santidad es quitar de nosotros viejas cosas malas. Renovación es poner nuevas cosas buenas y santidad es quitar de nosotros viejas cosas malas. Y además, preparémonos para realizar una tarea de vida en el nombre del Señor. Espero que esto sea útil para usted y me encantaría encontrarle el día de mañana. Hasta pronto.